Muy buenas a todos, aquí estamos en el segundo episodio de la serie Así colecciona. En este caso es Así colecciona Eduardo Salazar. Aquí está Eduardo conmigo. Eduardo es un médico, es de origen peruano, pero está afincado en Valencia. Lleva muchos años viviendo en España y bueno, pues yo llevo también bastantes años en contacto con Eduardo. Hola Eduardo, ¿qué tal estás? ¿Qué tal? Muy bien, Adolfo. Encantado de estar en esta entrevista y nada, Sí, pues bueno, al antes de lío. nada, muchas gracias por ofrecerte y por hacer esta entrevista que yo espero que sea de utilidad a los coleccionistas. Ya sabéis que esta serie de entrevistas buscan entrevistar a coleccionistas de a pie, digamos, no hablar de estos coleccionistas que tienen colecciones de millones de dólares o de millones de euros, sino un Ya, poco, pues eso, cómo lo hacemos pues la gente normal, digamos, como colecciona, ¿no? Y sois coleccionistas todos los que estáis viviendo por aquí, que ya tenéis bastante experiencia y que, bueno, pues seguramente de esta experiencia los demás puedan aprender o, bueno, pues a lo mejor confrontar las ideas que tienen. Entonces, Eduardo, bien. cuéntanos, ¿cómo comenzaste a coleccionar? Bueno, yo llevo coleccionando más o menos unos 10 años. Y empecé primero con las estampillas, porque siempre me gustaron, me llamaron la atención. Y bueno, alguna vez mirando por internet, así apareció un anuncio y pues empecé una colección, en principio de Perú, de estampillas del Y una siglo cosa, XIX. las Bien estampillas en usado. España son lo que llamamos sellos, digo, para que nadie se pierda. Sí. Sí, correcto. Sí, 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 los sellos, sí, sí. Entonces empecé con sellos de usados de estos muy baratos y bueno, completé unos cuantos. Me interesó también las emisiones de sellos de España y cuando empecé a ver las emisiones de sellos, también en los anuncios aparecía alguna página de la fábrica de moneda y timbre, ¿no? Y me llamó la atención, entonces, la fábrica de moneda y timbre, mirar las monedas de colección contemporáneas, ¿no? Y bueno, y empecé a comprar alguna que otra. Y en un principio era pues un poco de todo. Luego ya me di cuenta que me gustaba más la moneda de la época moderna, ¿no? O sea, del siglo XVII, XVIII, XIX, más que la que me sigue gustando la actual, pero y sigo comprando una que otra, pero empecé ya a tener un poco más de idea de que me gustaba coleccionar pues moneda más del siglo XIX, primeros del XX, del Ujú. siglo XVIII, Y por aquí, ahí. no sé si profundizaste ¿Así? mucho en el coleccionismo de sellos o estampillas, pero ¿sabrías decirnos un poco las diferencias que ves entre coleccionar monedas y coleccionar sellos? Sí, sí, sí. Sí he profundizado en el tema de filatelia y tengo una colección, digo, interesante y también participo, soy miembro de la Asociación Filatélica Peruana y participo en canjes, también en compra-venta, bueno. Y, y hay diferencias, sí, primero que la filatelia es relativamente nueva, ¿no? En 1850 empezaron la emisión de los primeros sellos, aproximadamente, con el penique negro, el de Isabel, el de la reina Isabel de Gran Bretaña. Y en cambio las monedas pues tienen miles Ujú. de años, ¿no? Luego la conservación, pues como ha habido un corto tiempo de filatelia, de historia filatélica, historia postal, pues muchas personas le daban valor al sello en sí, a la estampilla, y no a la carta, cuando ahora se considera más valioso, filatélicamente hablando, una carta con el sello tal cual, haya sido emitida en 1860 o en 1890, da igual. Pero ha habido mucho lavado de cartas, ¿no? De sobres, para extraer la estampilla, y al final te quedas con la estampilla que tiene un matasellos que ni se puede ver, que son raras y todo. Pero, claro, lo simpático, lo interesante, o sea, la historia postal completa no se ha perdido, ¿no? Eso con las monedas no ha pasado tanto, porque las monedas se han conservado más o menos iguales, Ujú, salvo ujú. alguna hojita o marca,
del coleccionista, que es raro, ¿no? Pero más o menos, bueno, y el desgaste habitual, ¿no? Pero esa es una de las diferencias, ¿no? En numismática hay mucho más tiempo de historia de numismática y que las piezas no han sido tan manipuladas en general como lo pueden haber sido las estampillas. Ujú. Bueno, y luego, ¿cómo ha ido evolucionando tu forma de coleccionar a lo largo de todo este tiempo? Porque entiendo que ha habido una evolución que en la que no coleccionabas igual. Al principio has dicho la Bueno, temática ha ido cambiando, pero luego a lo mejor la forma de hacer las compras y demás. sí. Uf, eso sí, yo creo que como todos, al principio pues comprar en páginas web, un poco así, sin mucha orientación. Y, bueno, ni sin ninguna orientación, simplemente por ver la foto y lo que decía el vendedor. Entonces eso, pues compré unos cuantos modelos duros, o sea, 37 milímetros, 25 gramos Ujú. de plata, pues en calidades bajas, ¿no? MBC menos, compré unos cuantos y luego me di cuenta que espontáneamente que no me gustaban tanto duros del centenario también, que prefería comprar en lugar de 5 al mes, pues prefería comprarme uno por el mismo dinero, pero en mucha mejor Ujú. calidad. Y bueno, eso también me orientó algún numismático de la ciudad donde vivía antes, que era Burgos, y bueno, pues eso. Entonces empecé pues, a comprar ya menos cantidad, Ujú. pero más calidad. Bueno, Burgos hay que decir que es una ciudad estupenda y además es cabeza de Castilla y ya no solamente histórica, sino también Cabeza de numismática. Castilla. De hecho, hay bastantes, o sea, para una ciudad que es Sí. relativamente pequeña, hay bastantes comerciantes y yo conozco bastantes coleccionistas fuertes en Burgos. Un saludo a todos ellos si nos ven. Y hay mucha también convenciones. Sí, se Hay hacen muchos dos a así. la... Yo cuando, Y es cuando, fácil. cuando estaba en Es fácil. España siempre iba a las convenciones de Burgos. Creo que hacían dos al año y sí, sí, asistía siempre. Sí, pero también habían en Valladolid y en Salamanca y en Palencia y No, vamos, era muy fácil, era en cuestión de Palencia ir no. y ya Palencia está. no, no sé, de hecho, que yo sepa. Pero sí, Valladolid y Salamanca también. Valladolid también asistía, sí. Bueno, entonces, ¿qué temáticas? Bien. ¿Qué estás? Porque hemos hablado un poco de que te gustan las monedas tipo duro y un poco siglos Sí, XVIII a principios del XX, pero ¿qué temáticas más concretas? Porque eso es muy amplio. sí, sí, sí. Es amplísimo. Lo primero eran los duros de la Unión Monetaria Latina, ¿no? Uno de Bélgica, de Francia. Mi idea era pues, comprar uno de cada uno, de Italia. Bueno, lógicamente las 5 pesetas del centenario. Y luego, pues quise comprar moneda de Perú, de mi país de nacimiento. Y ahí hay dos grandes diferencias, que seguro ya las has visto, ¿no? Una es la etapa virreinal o colonial, bueno, da igual. Y la otra es la etapa republicana. Entonces, los precios varían también y bastante. Entonces empecé con la etapa republicana, con el mismo formato de un sol, que es 37, 38 milímetros, 25 gramos de plata Ujú. 900. Y así empecé una colección más o menos lineal de sol. Eh, Completé alguna de cada país de la Unión Monetaria Latina, los que podía permitirme. Y luego vi que en lo que se refería a Alemania, pues no existía como tal. O sea, Alemania tal cual existe pues más o menos desde 1871, más o menos. Pero hasta antes había una multitud de estados alemanes. Y antes de eso, pues era el Sacro Imperio Romano Germánico, pues que incluía Bélgica, incluía Austria, vamos, partes de Italia. Entonces ahí vi una temática muy interesante y me empezaron a llamar la atención más monedas de módulo un poco más pequeño, que son los Thaler. Bueno, en un primer momento los Thaler eran grandes, también de 40 milímetros de diámetro, pero luego, a partir de 1857, que hubo una unión monetaria en Viena, es un tratado, se acuñaron lo que se llama Vereinsthaler. Esa es una transliteración, ¿no? En realidad es Vereinsthaler o algo así.
y significa Thaler de la Unión o Thaler juntos, algo así. Y tenía unas características de un diámetro de 33 milímetros, un peso de 16 y fracción gramos y plata 900. Y así, con esas características, se acuñaron en los diversos estados alemanes los Vereinsthaler, e inclusive también en Austria, el Imperio Austriaco. Eso duró unos años, ¿no? Del año 57 hasta el 71, que ya se fundó el Imperio Alemán. Que es una historia un poco larga, pero bueno, haciéndola corta, simplemente, pues, los estados alemanes encabezados por Prusia derrotaron en 1866 a Austria, y luego el segundo país o potencia regional a derrotar, por decirlo así, era Francia. Entonces, claro, hubo la guerra de 1870-71, ganaron, y a partir de ahí se fundó el Imperio Alemán. Y junto con la fundación del Imperio Alemán, pues ya la denominación de Thaler o Gulden, que también es otro tipo de moneda, quedó un poco obsoleta y se adoptó el famoso marco alemán, que ha tenido una duración hasta el marco hasta el alemán euro. arranca entonces en 1870. Sí. 71. 71, claro. Aunque realmente empezaron a acuñarse en el 73. Pero bueno, sí. Sí. Y una salvedad pequeña, que un marco alemán era equivalente a un Thaler, un Vereinsthaler, era equivalente a 3 marcos alemanes. En el tamaño, los 33 milímetros, el peso, eso. Bueno, es un tema muy interesante, muy complejo. Yo la verdad es que he hablado muy poco de los duros alemanes en el blog, de Alemania en general, porque me parece un país dificilísimo. De hecho, siempre remito al catálogo este que escribió, o que hizo mi colega Alejandro Lascano, sobre duros del mundo. Entonces hizo duros del mundo salvo Alemania. Porque, o sea, era duros del mundo del siglo XIX, salvo Alemania. Porque, claro, si hacía Alemania, pues entonces ya era como otro tanto, ¿no? Y bueno, pues es muy difícil, la verdad es que no me lo he puesto nunca a estudiarlo, así que me alegro mucho de que traigas esta temática al blog. ¿Y por qué Alemania? O sea, ¿qué tiene Alemania que no tenga, no sé, Polonia o Italia? ¿Hay algún sentimiento por tu parte? ¿O simplemente es por la complejidad y la diversidad de diseños? No, sí que lo hay. O sea, parte de mi, bueno, de mis antepasados, alguno de mis antepasados era de origen alemán. Incluso mi segundo apellido es alemán. Entonces, bueno, pues había cierta afinidad. Si a eso le sumamos que no era un país solo, sino eran muchos, entonces pues ya creo que está hecha la decisión. Aunque de Perú tengo una colección también ¿De Perú variada, lo coleccionas, ¿no? por años o por tipos? Primero por tipos, tipo duro, que era un sol, la libertad sentada, que esto pues ya sabes que eso es hasta el año 35, ¿no? 1935. Y empezó en el 64. La ley fue del 863, pero empezaron a acuñarse las unidades de un sol en el 64. Y bueno, no he completado todas, pero creo que tengo un buen porcentaje de ellas. Y luego ya empecé a comprar moneda más virreinal, colonial. Y ahora tengo pues eso, de 8 reales, ¿no? El módulo ¿Y de las 8 de la reales. libertad parada te las has saltado? No, tuve 2. Compré 2, pero son más difíciles de conseguir en calidades altas. Cuestan también algo más. Yo creo que por un 8 reales de Fernando VII es más barato que comprar una libertad parada de la Confederación, por ejemplo, o sea, de la Confederación Boliviano-Peruana. Entonces ese periodo como que no tuve algunas, pero luego las vendí. Luego hablamos de esas ventas, a ver cómo las hiciste. Y luego, si volvemos a la colección alemana, porque bueno, ya la peruana más o menos las hemos dicho cómo la tienes estructurada, pero ¿cómo estructuras la colección alemana? Porque claro, aquí el tema está en que no sé cuántos cientos de duros diferentes tiene que haber en Alemania, pero hablamos de una auténtica barbaridad, o sea, no es humanamente
razonable pensar en tenerlos todos. Entonces, ¿cómo haces la Correcto. estructura o decir, oye, pues este quiero conseguirlo, este no, porque ¿qué haces? Vale. Primero me centré en el módulo de 33 milímetros, ¿no? En el Veré Installer. Y claro, pues ahí había muchos estados alemanes. Pues un poco también fue por un tema económico, ¿no? ¿Cuáles eran los más comunes y los más baratos? En buenas calidades. Y empecé con Prusia, ¿vale? Y empecé a comprar, pues, los Vereinstaller de Prusia. Aún me queda alguno, ¿eh? Porque a pesar que es un corto periodo de tiempo, del año 1857 al 71, también tiene un par de fecas que Ujú. varía, ¿no? ¿Y los coleccionas por cecas o Y por tipos luego, o por años? no, es por años y por estados. En este caso, el reino de Prusia primero, luego el reino de Baviera, de Württemberg y Frankfurt también. La ciudad Ujú. libre de Frankfurt. Esas son básicamente, bueno, y Sajonia, el reino de Sajonia. Esas son básicamente las piezas que tengo, ¿no? De estos Vereinstaller. Porque uno de Hamburgo, bueno, también de Hannover, porque uno de Hamburgo o Hannover, pues cuesta lo mismo, uno de cada uno cuesta lo mismo que uno de Lübeck, por ejemplo. Y ya no te diré de Lippe o de Oldenburg. O sea, hay estados que eran muy pequeños y acuñaron durante 2, 3 años y son monedas muy, muy escasas y si están en buena condición, pues yo creo que están fuera de Ujú. presupuesto, Entonces, en esas son general, ¿eh? las piezas con las... Eh, sí que me he comprado alguno así, pues, que ahorré un poco y pues me compré uno, por ejemplo, de Anhalt, que es otro estado, eh, pero no es lo habitual. Lo habitual es eso, Prusia, en su mayor parte, Baviera, Sajonia, Hannover, Ujú. Entonces, Frankfurt. bueno, y vemos que buscas los que te pueden adaptar a tu bolsillo y luego si ya alguna vez de manera puntual te puedes dar un capricho, bueno, pues lo hacemos. Pero digamos que Sí, de manera así frecuente no buscas esas piezas tan potentes. Y, y entonces, de todas las monedas de tu colección, ¿cuál es la que más te gusta? Aquí ya podemos incluir tanto lo peruano como lo alemán. es difícil, yo sé que hay muchas, ¿no? Pero tengo un 8 reales de Fernando VII de 1815 en muy buena calidad y me Ujú, gusta ujú. bastante. Incluso esto ya entra como un poco anécdota. Cuando fui a comprar a un comerciante aquí un duro que había visto, le enseñé el que tenía, porque el duro que tenía era un duro prácticamente, pues, de los que hablamos AU, ¿sabes? En la clasificación de Estados Unidos, en la de Shelley, ¿no? Shelley. Sheldon. Sí, bueno, Seldon, eso. Entonces, pues nada, yo vi el duro, me gustó, y le dije, mira, yo tengo para enseñárselo, ¿no? Y me dijo, pues estos dos duros los has tocado tú, los he tocado yo y nadie más. Y poco más. Así me dijo. Y sí, se notaban porque, vamos, Ujú. estaban muy bien. Esa es ¿Y, una de y mis alguna monedas moneda que lleves favoritas. un tiempo Sí. buscando pero que se te esté escapando, que no la llegues a conseguir? Eso viene, mira, eso es importante porque los taleros de la Unión, o los Vereinstaler, eh, fueron hechos, eh, ¿cómo decirlo? Hay varios tipos, quiero decir. Por ejemplo, en 1861 falleció el rey de Prusia. Entonces ya habían acuñado monedas con su efigie. Estamos hablando de Federico Guillermo IV. Y cuando fallece lo sucede su hijo Ujú. Guillermo I, que es el más conocido en la historia porque fue el que ganó la guerra con Francia, ¿no? Y ese año se acuñaron, entonces en ese año hay dos monedas diferentes, con dos bustos diferentes. Y el más común es el de Guillermo I, pero las monedas con el busto de Federico Guillermo IV se conocen como Sterbetaler, no por ellas, sino Sterbetaler son las monedas que se acuñaron el año que falleció el monarca. Y es rara de conseguir, y cuando la encuentras es cara. Pues bueno, esta la pude comprar
y bueno, era uno de mis objetivos. La pude comprar justo a un buen precio, en una buena calidad, y luego, a colación, viene que cuando derrotaron a Francia, hubieron 5 estados alemanes que acuñaron táleros de la Ujú. victoria. Entonces, uno era Prusia, que es el más común y el más barato también. Luego también lo acuñó eh, Bremen, lo acuñó Württemberg. Bueno, lo acuñaron varios, pero me falta a día de hoy el Ujú. de Sajonia. Porque ese es Bueno, el que pues se me escapa. ya caerá. Ese es Porque complicado ese. sí, sí, no es muy raro, pero es un poco caro en general. Entonces, pues eso. Si ya tengo algo en mente, igual quizás me sale del Ujú. presupuesto. Pero sí, ese es el que busco ahora. Es el único que me falta de los de la ¿Y Victoria. bibliografía que manejes o que nos recomiendes para estos duros alemanes? Mm, Sí, es importante, porque tanto el Krause como el Krause, pues bien, es generalista, ¿no? Un poco más interesante es el Mitchell, que no sé si lo has escuchado, es un catálogo de todo, o sea, también es de filatelia, y es alemán, o sea, tiene el Mitchell especializado, y hay uno que es especializado en thalers del siglo Ujú. XIX. No, bueno, no, de 1871, no, es de Marcos, de 1871 en adelante. O sea, esos para los Marcos está muy bien. Y luego hay otro, que es un libro antiguo de Norbert Thurn, del año 1976, que también se llama Historia de los Thaler, Doppelthaler, Doppelgulden, de 1800, lo tengo aquí, de 1800 a 1871. Ese es un Ujú. libro muy bueno, que yo lo recomiendo porque a mí me costó Un un euro. euro, una Ah, qué, subasta. qué maravilla. Sí, sí, porque una subasta en eBay y bueno, fui el único que pujó y más Ujú, me costó ujú. el envío. Pero es muy bueno, ¿eh? Ese es muy completo. Y algo en castellano? ¿Hay algo publicado? No he encontrado, ¿eh? Mira, tampoco he buscado en profundidad, porque entre el Krause, el Mitchell y este que me cayó así un poco de sorpresa, Y nos me podemos. es Bueno, el Kraus está suficiente. en inglés, el Mitchell está en alemán y el otro también. Sí, no, está en alemán, Entonces, sí, sí, está en alemán. ah, Hay también hay versiones en versiones en inglés, inglés. pero que Pero yo nos tengo podemos manejar. O sea, alguien que no hable sí. idioma se podría manejar con estos catálogos. O mejor dicho, ¿hasta qué punto es necesario hablar alemán para hacer esta colección? Bueno, hay un glosario de términos que hay que conocerlos, que es, por ejemplo, el grado de conservación, ¿no? Eso hay que saber más o menos a qué equivale un Ujú, EBC o un MBC en alemán. Luego también hay que saber un poco de historia también, para que más o menos defina qué cosa quiere o no ujú. coleccionar uno. Pero yo creo que no es necesario. Recomendable sí, lógicamente. Yo no hablo alemán. Entiendo algunas cosas, pero vamos, si es un libro especializado en eso, pues, y tiene la fotografía y los detalles, pues con eso yo Ujú. creo que es suficiente. Vale, y luego tú a la hora de comprar monedas, ¿qué tipo de medios utilizas? Porque en España no sé si hay algún comerciante especializado en duros alemanes. Sí que hay comerciantes que los manejen, pero así especializado yo creo que no hay. No he visto, no. Sí que, como dices, sí, siempre en las convenciones o en las numismáticas, siempre hay alguna pieza, ¿no? Pero si uno quiere piezas así buenas, o sea, quiero decir en calidades altas, es mejor en subastas Ujú, de ujú. Alemania. O sea, Sí. tú compras Básicamente en compro. subastas de casas de subastas alemanas. Sí, y también en algunas de España, que también tienen alguno que otro en la parte de moneda internacional, sí que tienen alguna que otra Ujú. moneda Y en simpática. cuanto a rangos de Sí. precios, ¿en qué rangos de precios te mueve? Porque hemos dicho algunas son muy caras, otras son más. Pero digamos, estas de Prusia, que son, has dicho que es un estado que es, bueno, más o menos asequible. ¿En qué rango de precios para unas monedas bonitas? Unas monedas Por ejemplo. MBC Plus, Sí. o sea, MBC más, mm, estamos hablando de 50 euros o así. Si la quieres ya NBC,
pues Ujú. casi el doble, ¿no? Y 100 estos otros estados, por y ejemplo, ya los de está. Frankfurt, que a lo mejor es un poquito más raro. Un pelín más, pero no mucho más, ¿eh? No, no mucho más. Pero, por ejemplo, Schaumburg-Lippe, que es un estado más raro, uno de esos te cuesta no menos de Ujú, 500 ujú. euros. Entonces yo creo que con eso está es un Sí. poco alto para mí. Creo que para Sí, mucha claro, gente también, obviamente. O lógico. sea, 500 euros a una familia, pues no le sobran todos los meses, eso está claro, ¿no? Y entonces, Eh, bueno, ese sería un rango de precios más o menos razonable, o sea que pensamos que quien quiera coleccionar estas monedas tiene que andar, digamos, entre 50 y 100 y algo euros, o sea que estaríamos hablando de unos precios sí, semejantes o un poquito más caros a lo que son los duros del centenario de la peseta. sí, un poco más caro, sí. Pero Ujú. sí, un poco más caros, sí. Quizás, no lo sé, pero como en las casas de subasta hay que pagar comisión y envío, quizás allí en Alemania hay numismáticas así potentes, que en tienda quiero decir, que puedan comprar, o en convenciones allí, que se pueda comprar a un precio menor. Pero la verdad que No, no has no ido a he la ido yo convención para de allá. Berlín o la de Frankfurt o... Siempre lo he tenido en mente, pero por un motivo u otro no se me cruzaba con cosas de trabajo, de la Ujú. Claro, familia, yo también ¿no? siempre digo, no, hay que ir a las convenciones, Mm, tal, pero es que claro, obviamente, luego no, es que no es tan fácil, ¿no? O sea, si la convención son 3 días, pues es que hay que tomarse una semana de vacaciones para irse a Berlín a la convención y muchas veces pues no es posible, ¿no? Y en cuanto a la frecuencia de comprar monedas, ¿cada claro. cuánto más o menos adquieres una pieza? Sí, yo todos los meses compro algo, aunque sea Ujú. una moneda. Vale, sí, trato de comprar, porque como todo, suele haber subastas todos los meses, pues miro, veo alguna que me gusta, o dos o tres, calculo el presupuesto, y pues más o menos son como mi wish list, ¿no? O sea, mi lista de deseos. Y ya luego, conforme se va dando la subasta, pues ya tengo un presupuesto para ella y si me alcanza para las tres, perfecto. Pero si solo puedo comprar una, pues ya está. Ujú, Pero sí, ujú, mensualmente ujú. suelo O comprar. sea, que más o Sí. menos, o sea, hacer una compra al mes. Que a lo mejor la compras de una moneda o... Una o dos, ¿eh? Sí, Ujú. sí, una o Y dos. en Sí. cuanto a la venta, porque has dicho que vendiste alguna moneda, ¿cómo? Bueno, no sé si solamente fueron esas Sí. puntualmente o si han sido más. Entiendo, No, entiendo que han he sido vendido monedas más. a la hora de reestructurar tu colección. Claro, claro, claro. También es verdad que alguna vez hay lotes en subasta que me interesa una y bueno, es un precio que está bien, lo compro y las otras dos las vendo. Lo depende, a ver, hay un grupo en Facebook de subastas numismáticas aquí en España y Sí, sí, por lo puedo supuesto. comentar, ¿no? Vale, vale, es el grupo de Tony Le Rigoleur, Bueno, no sé si lo personalmente no, conoces. pero sí conozco al Eh, grupo y he hablado varias veces, y he hablado con ¿Conoces Tony al muchas grupo? veces. Eso, pues nada, yo en ese grupo pues he comprado bastantes cosas en general, o sea, no moneda alemana, porque no se suele ver allí. Pero cuando he querido vender moneda peruana o en general internacional, pues la pongo allí y sí, se venden, suele venderse. Eh, Luego también en eBay he probado alguna vez, pero en eBay alemán, o sea, en Ujú, ujú. ebay.de y ahí he puesto cuando son monedas alemanas, porque si las pongo en ebay.es, pues puede estar meses y no pasa nada, ¿no? Eh, pero últimamente, cuando tengo piezas un poco de más valor, las envío de subasta de aquí, de España. Españolas. Sí, Ujú, ujú. y se venden bien. O sea que también, aunque tú compres fundamentalmente en Alemania, también vendiéndolo en casas de subastas españolas se venden bien las piezas. Sí, 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 sí. Ujú. Es que cualquier, creo que lo has escrito en tu blog en general, pero cualquier moneda que tenga una calidad alta, siempre va a haber alguna demanda más que si fuese una calidad media baja. Ujú. Entonces, sí, siempre he solido recurrir a casas de subasta cuando son piezas de cierto importe. Por ejemplo, si quiero vender un 8 reales, pues prefiero enviarlo allí, a una casa de subastas. Ujú. O un duro de alemán, o en general cualquier duro, pues prefiero eso.
casas de subasta. ¿Y a comerciantes locales tienes relación con ellos? Sí, 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 sí. Conozco, aquí en Valencia, afortunadamente, hay varias casas de subasta. Casa de subasta no, hay varias tiendas numismáticas. Y bueno, sí, 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 sí. Tengo relación con varias. Suelo ir a ver las novedades que tienen, pues, mensualmente o igual un poco más, ¿no? Pero sí, sí que compro, sí que les suelo comprar. Ujú, muy bien. Y en cuanto a consejos, ¿qué darías a quienes están empezando a coleccionar? Si alguien te dice, oye, voy a empezar a coleccionar monedas, ¿tú qué le cuentas? ¿Qué le dices? Bueno, lo primero es que hay que tener paciencia. Eso es clave. Porque, a ver, si uno tiene un presupuesto ilimitado, que va a ser uno en un millón, pues puedes comprarte una colección entera en una semana o en un mes. Pero luego, ¿qué? ¿Luego qué más? ¿No? Entonces, yo creo que es un poco de paciencia, porque la mayoría tenemos un presupuesto, pues, ilimitado, ¿no? O sea, un cierto dinero que se destina a eso, y con eso, pues hay que jugar un poco. O sea, qué tipo de moneda voy a buscar, eh, qué tan factible es encontrarla en la numismática de aquí, o sea, del local, o si hay que buscarlo en el extranjero, en una subasta. Hay que tener en cuenta los aranceles, pero básicamente es tener paciencia, o sea, no desesperarse, porque si uno está, primero que no corre la vida en ello, o sea, quiero decir, es un hobby, ¿no? Es una afición, es para pasarlo bien. Y si uno quiere una moneda, pues ya aparecerá. Si uno quiere gastar mucho, o sea, si uno dice, no, lo necesito, la quiero y la compro, pues que sepa que le va a costar más de lo que si tuviese que esperar a que aparezca, ¿no? Porque tarde o temprano aparecerán. Ujú. Ahora es verdad que hay monedas que por eso es que hay que revisar un poco los catálogos para ver el número de acuñaciones y también ver subastas en general para ver cada cuánto tiempo sale, porque hay monedas que sí es verdad que son raras que salgan en subasta y que una vez que salgan es importante pensar en si uno está dispuesto a comprarla o no, porque quizás no sale a subasta hasta de aquí a 5 años. Ese es otro tema. Pero no es lo habitual es que sean monedas que salen todos los meses. Ujú. Entonces, pues paciencia, esperar, tener un presupuesto y en lo posible tratar de centrarse en alguna temática concreta. Yo creo que a todos nos gusta coleccionar de todo y en la mejor calidad, pero no se puede, ¿no? Es inabarcable. Sí, esto que has comentado también es cierto, ¿no? Porque hay veces que dices, bueno, esta es una oportunidad. Yo creo que un coleccionista ya más o menos experimentado sabe detectar cuál es la oportunidad y cuáles son Ujú. monedas que, aunque sean caras, se van a ver con cierta frecuencia. O sea, no porque sean caras, tienen que ser muy raras. O sea, por ejemplo, una onza de Santiago de 1751, pues esa es una moneda que bien puede costar pues, entre 4 y 5 mil euros o incluso más. Claro, Más, diría yo, más. depende un poco también de la calidad de acuñación y demás. Pero nos las vamos a encontrar, si no es este mes, dentro de 2 meses. O sea, todos los años se ven fácilmente una docena de ellas en el mercado. Entonces, no hay que desesperarse por ellas. Claro, hay veces que una moneda, no sé, un dinerito medieval, que a lo mejor cuesta 1.500 euros y es un dinerito que existe en 3 ejemplares, pues ahí tú verás. Si lo quieres, Claro. se ha salido, pues a lo mejor es el momento de gastar el dinero. Y si no, pues dices, mira, está fuera de mi presupuesto o está fuera de mi condición actual. A lo mejor dentro de 10 años me lo puedo permitir y ahora no me lo puedo permitir. Y ya está, y a seguir con la vida. Claro. Que la felicidad no se nos tiene que ir en ello, ¿no? No, no, que va. Si es más bien, es para pasarlo bien, ¿no? No es para estresarse. Claro, eso es importante, sí. Por cierto, Sí. eres mecenas del blog numismático, entonces, bueno, yo te quería preguntar también qué te aporta, ¿no? El ser mecenas, o si estás contento con Sí, ello. sí, sí, sí que estoy contento, sí, sí. Sí, porque por el contenido adicional, ¿no? Por los cursos, sé que hay un grupo de Discord que no... El Sé que club tengo escudo. acceso, pero... ¿Eh? El club escudo. Ah, vale, vale. Entonces, bueno, no es que no he profundizado en ello, pero... O sea, hay más contenido y sí, sí me siento satisfecho, sí, sí, me parece bien. Bueno, bien. Además que también lo siento como es un esfuerzo, es una retribución a un trabajo.
y, y es un trabajo que yo aprecio. O sea, a mí me gusta coleccionar, hay un blog que toca una temática que me gusta y que tampoco hay tantos. Quiero decir que no es habitual. No he visto yo mucha online, muchos consejos o eso, literatura o así, o gratuitos y tan buenos, o sea, de contenido tan bueno, de calidad. Entonces yo creo que es algo que se puede, si uno puede, pues apoyarlo mejor, porque para que continúe, ¿no? Bueno, pues yo te lo agradezco mucho porque efectivamente esto me ayuda a continuar. Pues nada, yo creo que con eso cerramos la entrevista y espero que haya sido útil para los coleccionistas, pues haber, bueno, por un lado conocido, ¿no? Estas monedas, estos thalers alemanes, y también, bueno, también la numismática peruana, que la hemos tocado un poquito en la época republicana, y luego, bueno, pues todos esos consejos para los coleccionistas, entre comillas, de a pie, la gente normal, la gente trabajadora, pues que lo tiene la numismática como una afición y que disfrutamos pues, con monedas normales que mucha gente se puede permitir. Así Ujú. que, nada, Un pequeño sí. detalle que me había olvidado, que lo quería comentar sobre la parte alemana, y es que la reina Victoria de Inglaterra, ella era de la casa de Hannover. Ojo, hay que Ujú, tenerlo en cuenta. Y que cuando se casó era su primo, pero era de la casa de Sajonia-Coburgo-Gotha. Esas monedas de Sajonia-Coburgo-Gotha son caras. Y bueno, y la dinastía cambió de ser de la dinastía de Hannover a la de Sajonia-Coburgo-Gotha, pero cuando hubo la Primera Guerra Mundial cambiaron el nombre a Windsor, a la ujú, casa de Windsor, pero no deja de ser, también tiene que ver con la historia de las monedas alemanas, era un detalle nada ujú, más. ujú. Bueno, pues nada, muchas gracias por este detalle como postdata. Y nada, Eduardo, pues un abrazo y a ver si nos vemos pronto. Eso, muy bien, muchas gracias por la entrevista y nos Hasta vemos. luego.